Guardián de nuestro origen, el videopodcast del Museo Canario. Un espacio de conversación y reflexión para acercar el museo a la sociedad, generar pensamiento crítico en torno al patrimonio, la cultura y el conocimiento, y abrir diálogos con profesionales que nos ayuden a comprender mejor el origen de lo que somos y la importancia de proteger y transmitir ese legado a las próximas generaciones. Con la colaboración de Red Eléctrica Redella. El Museo Canario recibe en este episodio a Nora Navarro, periodista cultural y una de las voces más activas en la reflexión y difusión de la cultura en Canarias. Su trayectoria aporta una mirada crítica, cercana y comprometida con la diversidad. En este episodio ponemos el foco en la cultura como espacio de encuentro, reflexión y construcción de identidad, y en cómo se cuenta, se comparte y se vive en la sociedad actual. Hablaremos del papel de la cultura en los medios, de la responsabilidad de quienes generan relatos y de los museos como lugares abiertos, capaces de dialogar con la actualidad cultural y conectar con públicos diversos. Una conversación para entender la cultura como una herramienta de diálogo, reflexión y transformación social. Bienvenida, Nora. Muchísimas gracias, Daniel. ¿Qué papel juega y cuál crees que debería jugar la cultura en la sociedad canaria? Yo creo que el papel que debería jugar la cultura en la sociedad canaria es un papel preponderante, que sin embargo es bastante residual estos días. A mí me gusta mucho esa consigna de las protestas de Estados Unidos, las protestas feministas, de que tenemos derecho al pan, pero también a las rosas. Es decir, el Estado, las instituciones públicas deben garantizar el acceso a una vivienda digna, al pan, pero también a la cultura y a la dignidad, ¿no? Más allá de la supervivencia material. Entonces, en ese sentido, sí que creo que la cultura debe empezar a ser una prioridad por parte de los gobiernos. ¿Y por qué crees que puede haber personas que no se sienten identificadas con las instituciones culturales? Creo que si las personas no se sienten identificadas con las instituciones culturales, en el caso de Canarias, que es del que tengo más conocimiento, es porque me da la sensación, y también es una queja que escucho constantemente por parte del sector, de que no hay una escucha y atención real a las necesidades de este sector en sus distintas disciplinas, saber cuáles son los rasgos y peculiaridades concretas del ámbito cultural canario y además de cada isla, porque cada isla tiene sus propias necesidades y condiciones, ¿no? Entonces, pues por citar algunos ejemplos, el hecho de que vivimos en una ultraperiferia, ¿no? Necesitamos muchos apoyos en cuanto a movilidad, cuestiones de aduanas. Los ejemplos son incontables, entonces creo que sería importante una mayor escucha y diálogo con el sector. ¿Y qué elementos culturales crees que ayudan a configurar y son determinantes para la identidad canaria? Los elementos que ayudan a configurar la identidad canaria desde el ámbito cultural. Bueno, yo creo que cada manifestación o disciplina cultural aporta su parte, ¿no? Pero yo creo que todo lo que tenga que ver con vehicular cuestiones inherentes a la identidad canaria, como pueden ser el acento, las tradiciones, las inquietudes, van a ser los que cohesionen un discurso que tenga que ver con conocer nuestro pasado y también proyectarnos en el futuro. ¿Como sociedad crees que somos conscientes del valor de nuestra cultura o que aún tendemos a mirarla desde fuera? Claro, yo creo que todavía como sociedad canaria, pese a que ha habido muchísimos avances, incluso desde generaciones de creadores más jóvenes, todavía hay una impronta fuerte de esa mirada colonizadora y de esa mirada centralista, ¿no? En general y en la cultura en particular, ¿no? Porque al final sabemos que la cultura debe funcionar como un espejo de las sociedades. Pero yo identifico, sobre todo en el último lustro, una tendencia a querer alejarnos de esos centros y contar historias más desde lo local, desde la oralidad canaria, si quieres, desde el acento, como comentábamos antes, y mostrar
iba a decir con orgullo, por supuesto con orgullo, pero también con autocrítica, la complejidad de esa identidad canaria desde las raíces. Uh-huh. Y partiendo desde lo local, como bien dices, hacia lo universal, ¿cómo podemos ponerla en valor sin caer en los tópicos más usuales? Yo creo que para poner en valor esa identidad o realidad canaria, incluso a través de la ficción, ¿no? Creo que lo fundamental es cómo lo estamos haciendo. Pienso, por ejemplo, en películas como La hojarasca de Macu Machín, que retrata esas formas de vida en el campo, en Punta Gorda, vareando las almendras, o pienso en novelas como Panza de burro en Tenerife, que también narra esa vida de pueblo con esa oralidad y expresiones canarias, en la novela Supersaurio, que también relata este movimiento que se viene contando, bueno, perdón, que se viene fraguando en torno a la gentrificación y el turismo masivo. La verdad es que los ejemplos son incontables, pero yo diría que el denominador común en las distintas disciplinas culturales es narrar con honestidad y con conocimiento lo que está pasando en Canarias en el anverso de esa postal turística que a veces solemos mostrar y que tiene que ver con esos estereotipos que señala. El periodismo cultural, de un modo u otro, también supone un posicionamiento. ¿Cómo crees que se puede gestionar de manera equilibrada ese posicionamiento? Y al mismo tiempo, ¿de qué manera crees que se puede poner en valor la cultura canaria? Yo creo que en el periodismo cultural siempre tiene que haber un posicionamiento, aunque es un poco peligroso decir esto, porque el periodismo también debe buscar la objetividad, no sé si la equidistancia, pero sí la objetividad y el rigor. Pero desde el punto de vista del periodismo cultural, que es el que yo ejerzo, sí que creo que tiene que haber un posicionamiento en cuanto al compromiso a la hora de mapear y tomar el pulso a esa efervescencia cultural, ¿no? que se pueda estar dando, permanecer siempre vigilantes en todos los parámetros, desde a la calidad, la diversidad, la igualdad, que la cultura sea un espacio también libre de violencia, que irradie unos determinados valores que también tengan que ver con la identidad canaria o, bueno, con la identidad canaria que al final muchas historias que contamos desde Canarias también reverberan en el resto del mundo, ¿no? Que es la belleza de esas historias que al fin y al cabo tienen una impronta universal. Y yo creo que es importante en cuanto a preservar la identidad canaria, porque al final un medio de comunicación también es en cierta manera, como lo puede ser un museo, un espacio de legitimación, ¿no? Entonces hay un compromiso importante ahí. Estamos hablando entonces de una gran responsabilidad, ¿no? Sí, yo lo vivo así. Creo que los medios no podemos dormirnos, sobre todo porque, bueno, ya se sabe que los medios de comunicación se supone que son el cuarto poder y sí debemos desempeñar un papel de vigilancia y de crítica con respecto al sector cultural, entendiéndolo como los agentes que forman parte del sector, pero también las instituciones culturales y sus direcciones. Y también a la hora de gestionar cultura, a la hora de crear, es importante poner en valor el papel de las artistas y de las gestoras culturales también para corregir ciertos sesgos. ¿Cómo podemos también contribuir a esa labor desde la divulgación cultural? Sí, contribuir a que haya un sector cultural más igualitario y más paritario, bueno, que lo haya, a visibilizarlo también, porque en realidad lo hay. Es cierto que esto ha cambiado muchísimo en los últimos años. Yo te diría que hace 10 años ni siquiera hablábamos demasiado de esto y ahora ya estamos todos atentos, ¿no? a que eso suceda. Creo que como se está tratando de hacer, como establece la ley por otra parte, quiero decir, esto no es una sugerencia, es una obligación y una responsabilidad y un compromiso, pues como lo estamos haciendo desde los museos, por ejemplo, porque cada ámbito cultural tiene su propia realidad, pues apostando por una representación más igualitaria de obras de mujeres, por la compra de fondos de obras de mujeres, lo cual conlleva también una investigación, una búsqueda, también en literatura intentar apostar por mayor representación de mujeres, desde los propios medios de comunicación, dar voz a todas las partes de la sociedad, no solo hombres, mujeres, disidencias, personas racializadas, intentar siempre que la cultura sea plural, porque una vez más la cultura debe ser un reflejo de la sociedad. Y en este sentido, de manera específica, en los museos, ¿qué crees que se podría hacer más allá de conservar el patrimonio de ese papel tradicional, quizá hacia la programación, hacia la reflexión, hacia la revisión de los fondos, de las colecciones, de los diálogos con la sociedad, para promover esta sociedad más igualitaria?
Yo creo que el papel de los museos es fundamental. Me consta que también es complejo porque al final los museos se incardinan en un relato y en una tradición que es eminentemente androcéntrica y masculina, ¿no? Sobre todo en museos históricos. Entonces yo creo que la igualdad tiene que ser algo transversal. E incluso podemos hablar de la propia configuración de los organigramas de los museos. Pero bueno, pues evidentemente llevando a cabo tareas de documentación e investigación, de rastreo, de búsqueda. Pienso inevitablemente en la investigadora y comisaria Yolanda Peralta, que ha sido fundamental a la hora de elaborar ese diccionario de mujeres artistas del siglo XX, ¿no? que pone nombre y localización y coordenadas a todas estas obras que han estado tradicionalmente silenciadas. Entonces yo creo que los museos, pues en las coordenadas en que se mueven, investigación, pensamiento, debate, exhibición y bueno, al final los museos crean referentes, así que es importante. Y como experta en experiencias culturales, ¿qué consideras que debe tener un museo para que alguien que lo visita por primera vez quiera volver? Pues no sé si experta en experiencias culturales, pero como persona que las disfruta mucho, yo creo que los museos hoy en día deben seguir alineándose con esa tendencia de los museos del siglo XXI de tratar de ser lo más multidisciplinares posibles, lo más dinámicos e interactivos también, sobre todo para que la ciudadanía, que además asiste a los museos, sabiendo que ese patrimonio les pertenece, ¿no? Pues también se sientan interpelados y se sientan como parte de esos museos, ¿no? Me preocupa que los museos puedan programar o desarrollarse de espaldas a la ciudadanía, así que yo apostaría un poco por esa línea inclusiva y de accesibilidad. Ujú. ¿Y qué acciones crees que pueden ofrecer los museos hoy día a diferencia de otros espacios culturales? Pues los museos hoy, en cuanto a acciones que puedan ofrecer a diferencia de otros espacios, yo diría que los museos tienen mucho poder de convocatoria, sobre todo porque tienen esa capacidad de vehicular un relato total, ¿no? Al final los museos conectan con nuestro pasado, están ocultando constantemente el presente y proyectan ese futuro. Pero claro, esta es la teoría, tú me has preguntado por acciones. Yo diría que acciones como esta, acciones de debate, de diálogo, actividades que sean de distinta índola y atraigan a distintos públicos. Creo que más que el qué, sería el cómo, ¿no? Intentar llegar a muchos públicos por parte de los museos hoy es fundamental. Bien. Y en cuanto a los medios de comunicación, ¿qué papel crees que juegan o cuál es el papel que juegan de verdad a la hora de establecer ese diálogo entre cultura y ciudadanía? Yo creo que los medios de comunicación hoy, a la hora de vehicular y ese diálogo, se enfrentan a muchos retos porque al final son muchos los altavoces y las ventanas que hay hoy en día para comunicar. Entonces no es esa unilateralidad o esa posición de poder que había antes. Pero sí creo que es importante en relación a ese espacio de legitimación que te contaba antes, ¿no? Al final, bueno, cada uno puede irradiar y difundir su mensaje a través de su propia red social, ¿no? Pero yo creo que en los medios deben aportar esa credibilidad en cuanto a, bueno, pues al rigor de sus fuentes, a la verificación, al contraste, al rigor. Es mi esperanza un poco como persona que sigue vinculada a un medio, ¿no? El pensar que nosotros tenemos ese compromiso desde el rigor y que tenemos que mantenerlo, sobre todo si queremos que nuestra voz se escuche por encima de todo este, no quiero llamarlo ruido, pero sí un poco ruido, ¿no? Esta inmediatez también. Creo mucho, sobre todo desde el punto de vista cultural, en profundizar en la información también, ¿no? Un poquito de periodismo lento, no esta sobreestimulación constante. Sí, el rigor es importante en la manera de comunicar, también en las instituciones culturales. Sin embargo, también las instituciones deben evitar ser percibidos como elitistas, ¿no? Al mismo tiempo que mantienen ese rigor, también tienen que buscar nuevos canales, nuevos vehículos para conectar con la sociedad. ¿Cómo crees que podría establecerse esa relación de una manera más fluida, sin ser relegados a una institución, digamos, elitista, alejada de la sociedad? Sí, creo que las instituciones culturales han estado envueltas, ¿no? Por ese halo de elitismo, de lo que a mí me gusta denominar como un paraíso cerrado al que parece que solo puede acceder gente experta o gente versada. Yo creo que esto se está empezando a deconstruir precisamente para que se alinee y se horizontalice esa relación entre museo y ciudadanía que deberían caminar de la mano. Yo creo que tiene que ver con la forma de comunicación, como también sucede en los medios, ¿no? Formas de comunicación más cercanas, sin subestimar nunca
al usuario o al espectador. A mí esto me parece también importante, esa labor pedagógica y de divulgación. Pero sí debemos de buscar maneras, hablo en primera persona tanto desde instituciones culturales como desde medios de comunicación, de poder llegar a distintos públicos con nuestro mensaje cultural. En ese sentido es importante poner a las personas en el centro, no solo a las que trabajan en un museo, sino también a los públicos que lo perciben y poder diseñar experiencias para cada uno de los tipos de público. Sí, creo que es importante poner al público en el centro y en ese sentido vuelvo a esa labor de escucha que comentaba antes, ¿no? Creo que es importante también saber qué es lo que está aconteciendo en la calle. A veces tendemos a mirarnos entre nosotros y a que el debate se mantenga ahí, y creo que es muy importante saber qué es lo que se está moviendo, qué es lo que demanda pues tanto el público como el propio sector e intentar que se cree un diálogo a partir de ahí. ¿Crees que nuevos formatos de comunicación, como el video podcast en este caso, pueden contribuir a establecer ese diálogo entre instituciones culturales y la sociedad en general? Yo creo que nuevos formatos como el video podcast, no porque nos estemos enmarcando en este momento en uno, a mí me parecen maravillosos. Creo que, bueno, son las formas de consumo cultural. No me gusta nada la expresión consumo cultural, pero sí son las formas de comunicación hoy y son ventanas de acceso y de mantener esos diálogos, sobre todo porque hoy estamos todos siempre muy ocupados, ¿no? Entonces, creo que sí, que además permiten un debate más pausado, y yo sobre todo echo en falta eso, tener espacios de conversación. Uh-huh. ¿Y qué papel crees que jugará la cultura en las próximas generaciones para entender quiénes somos? Yo creo que en las próximas generaciones la cultura va a desempeñar el papel fundamental. A mí me gusta mucho una frase de Luis Eduardo Aute, que era un cantautor que admiro muchísimo y tuve la suerte de entrevistar, que decía que todo cae en el olvido y lo que permanece es la cultura. Y es verdad, realmente pasará el tiempo y no recordaremos quién era el ministro de Hacienda mientras estamos hablando, pero sí recordaremos los espectáculos y canciones y películas del momento. Creo que al final la cultura enmarca ese espejo de ese momento concreto que estamos viviendo y de cómo era o cómo anhelaban ser las sociedades, y que será el espejo en el que se miren las generaciones futuras. Pues hemos hablado de futuro, hemos hablado de cultura, de identidad, y en esta conversación pues hemos abordado diferentes temas de interés. ¿Cuáles son esos temas de interés que a ti te gustaría que estuvieran en el debate en los próximos días, años, sobre la cultura canaria y que nos permitiera enriquecer también su disfrute? Pues si me preguntas por cuestiones que me gustaría que se abordaran en la cultura canaria, entiendo que desde el punto de vista de las instituciones culturales o poder ver en los equipamientos culturales, se me ocurren un montón de cuestiones vinculadas a la cultura canaria o a las necesidades del sector en Canarias. Diría que me gustaría que hubiese muchísimo más diálogo, lo veo fundamental. Creo que hay que legislar atendiendo a las necesidades específicas del sector en Canarias y que tienen que ver con las condiciones inherentes, las dificultades y las posibilidades que hay en Canarias. Me gustaría que hubiese muchísimos más espacios públicos, que se usaran los espacios públicos, porque a verlos los hay y están en desuso, y sería bueno utilizarlos para ensayar, para crear, para exhibir, para mostrar los trabajos que hay. Me gustaría que hubiese más apoyo al sector en cuanto a dejar que el tejido se desarrolle sin tanto paternalismo institucional en cierta manera, sino confiar en que los propios gestores culturales, si ponemos las condiciones para que se desarrollen, pues pueda fortalecerse y avanzar. Y me gustaría que fuese una cultura sana, que fuese efervescente y quizá también que hubiese más redes de apoyo entre el propio sector, ¿no? Que los que amamos la cultura también apoyemos la cultura. Muchísimas gracias, Nora, por acompañarnos y ser guardiana de nuestro origen. Muchísimas gracias a ti, Daniel.